de Spas esta que tenemos hoy y que hace aproximadamente casi 3 años empezamos. Así que los que nos estáis viendo a través de una pantalla, relajaros y disfrutad, igual que los que estamos aquí, con una merienda un poco diferente. Las relaciones familiares, decíamos, de hoy son bien distintas de las de hace años. No solo son distintas la relación abuelos-nietos, sino también el abuelo con los hijos o los padres de los nietos, con nuestros hijos. Son diferentes. Los abuelos y las nuevas dinámicas familiares. Este es el tema que vamos a tocar ahora mismo y tenemos el lujo de tener entre nosotros a Francisco Mira. Francisco Mira es un hombre muy polifacético. Aparte de tener una esposa y 6 nietos y 2 hijos, una esposa, 2 hijos en este orden, una esposa, 2 hijos y 6 nietos, es un hombre licenciado en psicología. Gran parte de su vida la ha invertido trabajando para los jóvenes universitarios. Es presidente del patronato del nuevo Hospital Evangélico en Barcelona. Y no sé si director o fundador, ¿me corriges? De la editorial Andamio, también. Y más cosas que seguro yo no sé y que se podrían añadir. Así que él nos va a hablar de los abuelos y las nuevas dinámicas familiares. Pues una alegría estar con vosotros y me he llevado la gran sorpresa de que no solo uno es abuelo, sino de que hay muchos abuelos aquí contemporáneos. Es la primera conferencia que voy a dar sobre abuelos, así que soy novato. Pero decir que la experiencia de ser abuelo es única. Y en este sentido, lo que nos aporta y lo que significa, en nuestro caso al menos, ha sido precioso, valiosísimo, y es un gozo el poder compartirlo. Así que una alegría. Y felicitar a los organizadores por esta iniciativa. 3 años ya de solo para abuelos, no es poca cosa. Y qué importante es. Decía Paul Tournier, médico cristiano suizo, él tiene una de las obras, quizá la más conocida de todas, Aprendiendo a envejecer. La sorpresa es que cuando uno lee el libro, la cuestión es que uno empieza a aprender a envejecer, o deberíamos aprender a envejecer, a los 25 años. Pero hay que aprender a ser abuelo. Así que esta es la tarea de solo para abuelos, SPA. Y qué importante es reunirnos, reflexionar juntos, compartir juntos, porque es una experiencia, es una etapa diferente. Estamos delante de una generación de abuelos muy longeva. Comentábamos que quizá no se vuelva a repetir en la historia una generación como esta, por la esperanza de vida que tenemos y todavía porque como herederos del baby boom, muchos de nosotros tenemos o hemos tenido, si no muchos hijos, algunos hijos que están teniendo hijos. Las generaciones más recientes, el número de solteros o singles es enorme, el porcentaje ha subido mucho y veremos cuáles son las siguientes generaciones. Así que una alegría estar en este entorno y vamos a ir adelante con esta temática, los abuelos y las nuevas dinámicas familiares. Me gustaría empezar con un texto bíblico que encontramos en el libro de Proverbios. Corona de los abuelos son los nietos. Y creo que aquí todos decimos sí y amén. Realmente la experiencia
de ser abuelos es irrepetible y única. Y esta cita nos permite empezar este tiempo de reflexión conjunta de forma positiva. La afirmación de este proverbio bíblico refleja un planteamiento ideal y tenemos que desarrollar un sentido de convicción y de privilegio hacia cada uno de nuestros nietos. Corona de los abuelos son los nietos. Ser padre es una cosa y ser abuelo es otra completamente diferente. Los que sois abuelos, y aquí estamos todos abuelos, sabéis a qué nos referimos, pero hemos hecho ese descubrimiento sobre la marcha y realmente es algo único. Un dicho popular dice: si hubiera sabido cuán maravilloso es tener nietos, habría deseado tenerlos antes. Y así es. Quien ha tenido el privilegio de ser abuelo tempranamente, sabe el privilegio que eso supone. Ser abuelos hoy, una cuestión de aceptación. No elegimos ser abuelos, nos viene impuesto como fruto de ser padres, y por eso digo que es una cuestión de aceptación. Para llegar a ser abuelos, no os asustéis de lo que voy a decir a continuación, hemos pagado 3 peajes o 3 costes en nuestras vidas. Así que estamos hablando de aceptación, pero también de realismo. El primer peaje es el precio del matrimonio. Para ser abuelos hemos tenido que ser matrimonio, padres antes, y el matrimonio implica, según los consejeros matrimoniales más realistas, la pérdida de libertad personal. Esta es la primera gran pérdida de libertad personal. Y es muy importante entender esta cuestión. El matrimonio significa ya no son más 2, sino 1. El misterio del matrimonio, el sentido del matrimonio es llegar a ser 1. Pero para eso hay que renunciar. Para eso hay que pagar un precio y ese precio es importante. El segundo precio es el de la paternidad. Es el segundo peaje de la vida familiar, el de ser abuelos. Veremos que algunos lo viven dramáticamente. Veréis algunas cifras que cuando las objetivamos nos asustan o nos impresionan. Es otra reducción de nuestro bienestar y de nuestra calidad de vida. Y ya veis que estoy siendo muy realista, pero esto es solo una cara de la moneda. El matrimonio es una experiencia muy enriquecedora, o puede ser una experiencia muy enriquecedora, como el ser padres y como el ser abuelos. Pero en un mundo imperfecto nos toca aceptar con realismo también la parte costosa y difícil. Mientras más joven se es abuelo, más fácil es asumir y aceptar nuestro papel en estas nuevas dinámicas familiares. Ser abuelos en el 2024 no es lo mismo que ser abuelos décadas atrás. Los cambios sociales que estamos experimentando conceden un papel mucho mayor a los abuelos. Así que las nuevas dinámicas familiares hoy día requieren una buena dosis de aceptación y realismo. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son estas nuevas dinámicas familiares? He elaborado una lista de 10 nuevas dinámicas familiares y vamos a reflexionar breve y genéricamente, y espero que en el coloquio podamos intervenir, participar y podamos concretar quizá casos más particulares. Y empezamos por lo más básico. La siguiente, nuestras relaciones con nuestros hijos. ¿Cómo han sido? Brevemente haceos esa pregunta. ¿Cómo han sido las relaciones con tus hijos, con vuestros hijos? Ojalá
que nuestra experiencia en la relación con nuestros hijos haya sido saludable y madura. Sabemos que la perfección no existe, así que hablamos de algo saludable y maduro. Eso permitirá plantear nuestra relación como abuelos de forma también sana y madura. En ningún caso descuidemos esa relación con los hijos. A veces pensamos que por el hecho de que crecen, se hacen adultos, marchan de casa, forman su familia, bueno, implica un reajuste, implica dejarles el espacio de la nueva familia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, pero no dejemos la relación con ellos. De hecho, si sois observadores, normalmente se produce el efecto contrario. Algunos lo llaman el efecto boomerang. Durante la adolescencia, los hijos, para definirse personalmente, se alejan de los padres. Y es necesario y es saludable. Pero cuando uno cumple 22, 23, 24, 25, y si se ha casado y si tiene hijos, se produce el fenómeno del retorno de una forma distinta a los padres. Y es importante no descuidar la relación con los hijos. Eso va a ser clave en el camino de la relación con nuestros nietos. Si no ha sido buena y constructiva la relación con nuestros hijos, porque tenemos que ser realistas, siempre es un buen momento para reconstruir. Y este es un mensaje importante. Los abuelos tenemos que aprender con el bagaje de experiencia de la vida a tender puentes, a reordenar, a ofrecer segundas oportunidades. Siempre es un buen momento para reconstruir el perdón, el acercamiento reiterado y sin defensas a nuestros hijos, a nuestras nueras, a nuestros yernos, escucharles atentamente, encajar críticas, tenemos que aceptar la crítica. Con la edad cada vez tenemos menos complejos y ojalá que también menos dificultad para encajar críticas e ir sanando la relación. Si esta no ha sido suficientemente buena, madura y estable. Porque la realidad es que los abuelos somos las personas más cercanas y confiables que los padres y madres tienen para dejar a sus pequeños hijos con personas de confianza. Y esa confianza y seguridad que proporcionan los abuelos se constituye a su vez en un sólido soporte emocional para los pequeños. Nuestros hijos hoy día tienen que trabajar fuera de casa los dos. Nuestros hijo y nuera, nuestra hija y yerno, y eso significa un reto para la familia. Y los abuelos estamos ahí. Qué importante es desarrollar un vínculo pensando en los pequeños, ese soporte emocional para ellos. Así que eso en cuanto a la relación, de forma muy introductoria. En segundo lugar, cuestiones de tiempo. Pasamos a la siguiente. Cuestiones de tiempo, dedicación. Este es todo un tema. Según datos de la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa, una encuesta que se realizó en el 2006, así que hace tiempo, 18 años, pero fijaos, 1 de cada 4 abuelos españoles cuida de sus nietos y dedica una media de 7 horas diarias, 2 más que la media europea. Aquí se nota que somos latinos, y que la familia la vivimos de otra manera. Los lazos son mucho más estrechos en el sur de Europa que en el centro y en el norte de Europa en cuanto a esta vinculación. En un sentido, esto no es nuevo, pero no del todo. Antes los abuelos estaban en casa o muy cerca de casa y la cantidad de horas que los abuelos estaban también antes con sus nietos. Hoy toma formas diferentes y nos lo ponen más difícil.
Me comentaba alguien antes de empezar la conferencia de una pareja que tiene que madrugar y cada uno de los miembros de la pareja, del matrimonio de abuelos, marcha a un lugar distinto. Ayudar a un hijo, al otro hijo, y jornadas largas a veces. Este es el precio al que antes me refería, el tercer peaje, pensando en el bien de nuestros hijos y en el bien de los nietos. Esa dedicación supone una gran carga de trabajo y es señal de que el papel de los abuelos es muy importante en la vida familiar. Desde una perspectiva positiva, los abuelos se encargan de sus nietos para apoyar a sus hijos, no por obligación. Ojalá que seamos capaces de hacer el clic. Es cierto que es una obligación y es cierto que alguien tiene que asumir esa responsabilidad, pero es muy diferente hacerlo como una carga y obligación a hacerlo por amor. El amor suaviza todo. El amor a nuestros nietos, el amor a nuestros hijos puede marcar diferencias. Eso a la vez nos permite sentirnos útiles en nuestra vida de jubilados o de abuelos y nos ayuda a olvidarnos, entre comillas, de nuestros propios problemas. Así que tiene algo de saludable, ¿eh? Estoy enfocando las cosas positivamente, ¿eh? Con realismo, pero hemos de ver los diferentes ángulos y matices para tener una visión realista. Otro aspecto positivo, en el cual los psicólogos nos lo dicen, es que una actividad como la de cuidar niños, nietos en este caso, es intelectualmente estimulante. Las preguntas de los niños, la ingenuidad de los niños, nos hace bien y nos pone a prueba. Habíamos olvidado con la paternidad de responder a preguntas difíciles, pero ahora los nietos las repiten. Es intelectualmente estimulante y nos ayuda cognitivamente. Hay mucho de beneficio en esa interacción abuelos-nietos. Los abuelos que se sienten jóvenes, no que sean, que se sienten, hemos de ser. Ayer hice un esfuerzo moviendo sillas y una mesa y hoy me lo noto, Los tendones y las fibras ya no tienen la elasticidad que tenían antes, pero nos sentimos jóvenes y ojalá que nos sintamos por mucho tiempo jóvenes. Los que se sienten jóvenes, felices y útiles son los que disfrutan más del tiempo con los nietos. Y es muy importante esta actitud. Después hablaremos un poquito de los límites, porque la dedicación del tiempo, ya habéis visto que cuantitativamente es importante. Hemos hablado de lo cualitativo, pero 7 horas de media cada abuelo en nuestro contexto es una cantidad, es una jornada laboral prácticamente, y requiere un esfuerzo y una mentalización. Y tendremos que también el cuidador necesita cuidarse para seguir cuidando. No es egoísmo. Habrá que mantener ahí un balance, un equilibrio sabio. Cada caso es único. Y en este sentido tenemos que encontrar cada familia las fórmulas, los elementos de respiro, de dedicación para poder responder a todas estas nuevas dinámicas. En tercer lugar, cuestiones de distancia geográfica. Aquí veo abuelos que tenéis los hijos fuera de España, algunos en Europa, otros fuera incluso del continente europeo. La movilidad de las familias ha crecido exponencialmente en nuestro tiempo. Los hijos cada vez más marchan a vivir y a trabajar a otras ciudades, a otras localidades, a otros países o continentes. Y esto significa plantearlo, o hay que plantearlo sabiamente.
Por ejemplo, significará reservar tiempo y dinero. Los abuelos tenemos que ser ahí gente que planifica y gente ahorradora, porque ser abuelo también tiene ese precio económico, como vamos a ver también más adelante. Es muy importante y necesario hacerlo porque la situación esta de la movilidad nos coloca en situaciones difíciles, pero si la aceptamos y trabajamos bien, puede ser muy especial y hermosa. Por ejemplo, durante algunos periodos extensos estaremos lejos de hijos y nietos por esa distancia geográfica. Pero si ahorramos tiempo y dinero, podremos pasar tiempo con ellos y puede ser el tiempo o los tiempos más significativos que nos podíamos imaginar. Porque cuando uno se desplaza a estar en casa de los hijos y los nietos por un periodo, lo comparte todo. Todas las comidas, el ir a la cama juntos. Yo conozco nietos que se van a la cama por la mañana de los abuelos y se meten en la cama de los abuelos. Esa es una experiencia única. Hay pocas cosas tan gratificantes y tan cálidas como esa experiencia de recibir de motu propio. Son los más madrugadores muchas veces y enseguida buscan ese hueco. Así que es una dificultad, pero también es una oportunidad. Pero tenemos que trabajarla bien. Tenemos que trabajarla bien y esta es la importancia de un momento de reflexión como este. También decir algo en cuanto al egoísmo familiar que esta situación puede plantear. Si nuestros hijos viven en nuestra ciudad y nuestros consuegros en otra, tenemos que sabiamente animar a nuestros hijos a que los 50% dedican un 20 o un 30% de sus ingresos, directa o indirectamente, a la economía familiar de los nietos y de los hijos. Así que es una contribución importante, hay que objetivarla, hay que verbalizarla, no tanto delante de nuestros hijos, sino internamente nosotros, estar dispuestos y hacerlo con convicción, pero también, como veremos en algunos aspectos, mantener un sano equilibrio entre la generosidad y la responsabilidad de nuestros hijos cuando pasan dificultades económicas. Hemos de ser generosos, pero hemos de dejar que nuestros hijos sigan asumiendo responsabilidades. No hemos de facilitarlo todo, aunque tengamos medios. No es saludable. Es muy importante en esta cuestión no subvencionar, entre comillas, a nuestra familia. Es importante estimularlos al desarrollo propio, estar ahí siempre que sea adecuado, pero también actuar con sabiduría en un terreno tan delicado como este. En quinto lugar, y veis que tenemos que ir rápido, cuestiones de relaciones. Y mencionamos separaciones y divorcios. El porcentaje actual de divorcios y separaciones supera en nuestro contexto el 50% de largo. Es una barbaridad. Más del 50% de las parejas se separan o se divorcian, lo cual implica que va a crear dinámicas familiares nuevas y complejas. Las uniones de pareja son todavía más inestables que los matrimonios. Las estadísticas aquí son muy claras. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de números. Y si es inestable la relación matrimonial, con ese más del 50% de divorcios, todavía más el de separaciones de parejas de hecho o uniones de hecho. Animar a nuestros hijos y contribuir a que construyan un buen matrimonio es clave. Esta es toda una tarea.
que tenemos de estar ahí, si puede ser como modelos. Nosotros mismos podemos haber experimentado esa dificultad. No siempre hemos querido la separación o el divorcio, no es el caso de la mayoría, pero a veces nos toca aceptarlo y enfrentarlo y asumirlo. Pero estar ahí siempre, algunos piensan que el matrimonio como institución está desfasada por ese número tan elevado de divorcios, pero lo que falla no es el modelo, no es la institución. Lo que falla somos nosotros. Y enseguida que veamos que hay tensiones y conflictos en el matrimonio de nuestros hijos, recomendarles, el ideal es que ellos intenten solventarlo. Pero si no pueden superarlo por ellos mismos, es muy honroso pedir ayuda. Y es importante en ese sentido referirles por nuestra parte. Acompañar los contactos, contribuir a la unidad, porque superar una crisis matrimonial es un fortalecimiento de la relación y de las personas increíble. Superar crisis matrimoniales hace madurar de una forma increíble. Si la ruptura se consuma, ser lo más constructivos que sea posible. Cuidemos a nuestros nietos, somos abuelos. Cuidemos a nuestros nietos. Los hijos, los nietos son la parte más frágil de las separaciones. Y ahí con mucha sabiduría, contacto, los abuelos tenemos que estar. No criticar destructivamente a una parte del matrimonio, quizá la que nos es menos cercana, no hay vínculo de sangre. No criticar destructivamente. Tenemos que en este punto procurar ser constructivos. En sexto lugar, después en casos concretos podemos hablar más del tema. Cuestiones, la siguiente, de conflictos familiares. Ya no hablamos de conflicto matrimonial, sino del círculo un poquito más amplio. Relaciones difíciles con las familias de origen. Aquí los expertos en relaciones de pareja nos dicen que la maniobra de separarnos de los padres, de marcar una sana diferencia con la familia de origen, es una maniobra tan compleja como el aterrizaje o el despegue de los aviones. Es muy difícil, es lo más peligroso. Los dos momentos de esas maniobras y la separación, ese dejar a padre y madre, es complicado. Conocemos seguramente matrimonios donde uno de los miembros de la pareja no puede ver a los padres de los dos. Estamos refiriéndonos a ese tipo de situaciones. El conflicto que eso crea para todos los miembros de la familia es un conflicto realmente difícil de enfocar. Es el resultado de la inmadurez personal de las partes. No entramos ahora en cuál. Seguramente a veces contribuimos las diferentes partes. Y requiere ayuda también. No solo la terapia matrimonial, sino la terapia de familia es necesaria para poner orden, echar luz sobre esa cuestión. Una característica de nuestro estilo de vida al relacionarnos tiene que ser la de ser participadores. Hay una gran necesidad en nuestra sociedad de ser participadores. Allí donde hayan conflictos, tratar de aportar espacios de comprensión, de entendimiento, de escucha, saber aceptar las diferencias. Qué importante es. La Biblia nos invita literalmente a amar. ¿Por qué? Amar es más que aceptar todavía. Dice la Biblia, porque el amor cubrirá multitud de faltas.
Y en las familias, ya no solo en la relación matrimonial, en la familia extensa, se producen multitud de faltas. Si las vamos contabilizando y si vamos pasando cuentas, no acabaremos nunca. Nos distanciaremos y pondremos obstáculos. Y lo sufriremos todos, también los hijos. Y como abuelos hemos de ser sabios y saber saltar esa circunstancia y esa dinámica. La sabiduría popular dice: dos no riñen si uno no quiere. Y qué importante es no querer. Mentalizarnos y asumirlo y tener ese papel de pacificadores y aguantar con sentido, con propósito, el bienestar de nuestros hijos, el bienestar de nuestros niños. Cuando haya conflictos familiares, respetar, reconciliar diferencias, no dejar que los conflictos se enquisten. En séptimo lugar, seguimos cuestiones de género. ¿Qué es de las parejas homosexuales? Nadie quiere hablar. No es políticamente correcto hablar del tema, pero es la realidad. Y tenemos que hablar. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos deciden conscientemente tomar esa opción de unirse a una persona del mismo género o sexo? Podemos no estar de acuerdo. Es muy legítimo, pero eso no impide seguir amando a nuestros hijos e incluso a los compañeros que ellos tienen. Esto parece fuerte. Hay personalidades que llevan esto muy mal. Personalidades más bien rígidas. Perdonadme aquí añadir esta cuestión. Tener una convicción clara al respecto de este tema no significa, no se compromete esa opinión con el hecho de mostrar amor y aceptación hacia los que no piensan como nosotros. Es todo un testigo. Cortar la relación porque no estoy de acuerdo, aunque piense que es muy grave desde mi perspectiva, no ayuda. No ayuda a nadie. Nos aislaremos y muros de incomprensión se elevarán y pondrán la situación más difícil. Deben conocer nuestra opinión. Tenemos que expresarla con amor, pero no romper relaciones con ellos. En relación a nuestros nietos, qué positivo va a ser para nuestros nietos que ellos también disfruten de unos modelos de pareja distintos y cálidos también para ellos. Va a ser un bienestar, un beneficio enorme. En cuanto a los cambios de identidad sexual, esto es todavía un fenómeno, una dinámica más reciente. Parejas con la misma orientación sexual ya no están en pecado. Y es una tendencia que se impone más y más de, solo hay que pasear por las calles y ser observadores, pero el cambio de identidad sexual es un fenómeno más reciente pero pujante. Estamos en un marco de ideología en cuanto al sexo muy potente. La revolución sexual de los 68 ha ido tomando diferentes formas a lo largo de las décadas y ha deparado en esta ideología de género que tenemos en la actualidad, que se enseña en las escuelas y que es imparable. Y que incluso hay legislación que lo apoya, aprobada por todos los parlamentos. Nadie se atreve a decir lo contrario. Hasta ministras de gobiernos estatales europeos han ido a juicio por expresar
una opinión diferente en cuanto a estas cuestiones. Normalmente aquí son los nietos. Puede ser que un adulto también desee cambiar de identidad sexual y someterse a tratamientos de tipo hormonal, incluso quirúrgicos. Es más, los nietos, es la siguiente generación la que está tomando más esta identidad. Y aquí nos toca no escandalizarnos. Los abuelos ya tenemos mucho bagaje. Y hemos de tener buenos aposentos. No escandalizarnos. Estamos viendo lo que estamos viendo y tenemos que procesar. Mantener la serenidad. Tratar de entender. Tratar de escuchar las razones. Hacer buenas preguntas. Invitarles a analizar las motivaciones del por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Estamos en familia. La familia, si es ese ámbito, hay espacio para hablar con confianza. Por eso es importante la serenidad. Si no hay serenidad, se producen chispas y el calor no ayuda. Lo que ayuda es la luz para ver las situaciones claras. Seguramente es tan la presión ideológica que nuestros nietos tienen que no vamos a ver un cambio inmediato en la mayoría de los casos. Ya lo decimos estadísticamente, los retrocesos o reconsideraciones no es frecuente en los primeros estadios. Pero la vida sigue. Y estamos ya empezando a asistir cuando muchos que tomaron estas decisiones de jóvenes, pasados ya los 30, ahora están incluso acusando a la seguridad social por permitirles haber hecho el tipo de operación que ellos querían. Vivimos la sociedad de los derechos. La vida es larga. Y los abuelos tenemos bagaje. Y es importante estar aquí. No vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo real, imperfecto. Me gusta estar en este lugar, se llama Imperfect, y es muy realista. Nadie es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Y es importante ver esta cuestión con perspectiva. Hacerles pensar en cuanto a las consecuencias irreversibles de este cambio de género, si lo van desarrollando y consumando, y expresarles nuestra opinión y mantener una relación de amor y respeto. En octavo lugar, cuestiones sobre la educación de los nietos. Puede que tengamos diferentes criterios en la educación que los que tienen nuestros hijos. Ahí hemos de saber estar. Los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres. Los abuelos no tenemos que interferir. No minar la autoridad de los padres, no desautorizar, aunque se estén equivocando. En terapia de pareja se dice también que cuando un matrimonio no está de acuerdo, delante de los hijos tiene que ir a una. Aunque no estén de acuerdo, te callas. Y en la habitación, bajito, hablas. Pero no delante de los hijos. Es muy importante respetar el criterio que los padres tienen y que quieren aplicar. No tendremos tiempo de conversar con nuestros hijos con discreción, con tacto, no brutalmente, no afeando, pero intentando hacerles reflexionar en este terreno. Los abuelos ni debemos consentir, aunque no tenemos la primera responsabilidad, ese dicho de que los abuelos podemos hacer de todo con nuestros hijos, sí, pero no. Tenemos ahí, estamos en segunda línea. Ojo con consentir demasiado a los niños. Estaremos cruzando ahí cables un poquito, bueno, pero un exceso, no.
tenemos que mantener la consistencia que tuvimos en la educación con nuestros hijos. Ser consistentes en la educación con los hijos es importantísimo. Recordar que la educación, si tuviéramos que sintetizarlo en una idea, es el arte de poner límites. Arte. El arte de poner límites es la clave de la educación. También los abuelos tenemos que seguir cultivando ese arte con los niños. En noveno lugar, y avanzamos, las nuevas tecnologías. Solo una pequeña reflexión. Es todo un desafío para acompañar a nuestros nietos, pero siguiendo el criterio de los padres. Es muy positivo, se está produciendo rápidamente también. Los padres están empezando a darse cuenta de que las nuevas tecnologías tienen mucho de positivo, pero tienen mucho potencialmente de negativo. Y cada vez más padres y cada vez más en la educación se están tomando medidas para restringir, limitar, alargar el periodo en el que se pueden usar determinados dispositivos, sobre todo los móviles. Qué importante es esta cuestión también al acompañar a nuestros nietos. No facilitarles la incorporación temprana, ni el uso amplio de nuestros móviles. Tampoco exponer a los pequeños ligeramente ni ampliamente al uso de vídeos o móviles. Es muy importante ser cuidadosos con esta cuestión de las tecnologías. Puede ser una tentación si estamos cansados, si pasamos muchas horas con los nietos, utilizar las nuevas tecnologías. Echemos mano de ellas, pero con dosificación, con criterio y de una forma pues que tenga significado, no de una forma amplia y limitada. Y los nietos pueden ser una gran ayuda para nosotros. Todos los adolescentes y mayores nos van a echar un cable en más de un momento y nos van a salvar la vida con los teléfonos y otras cuestiones. Y la última cuestión, la décima, cuestión de valores y creencias. Algunos de nuestros hijos, nueras, yernos, quizá no comparten la visión de la vida, la fe, que muchos de nosotros tenemos. Y se resisten algunos activamente a la influencia. Otros son más comprensivos. Hay un abanico muy amplio de actitudes y de reacciones. Pero aquellos que expresamente nos indican que no quieren influencias, de nuestra parte tiene que haber un respeto como abuelos, como padres, aunque no estemos de acuerdo, tenemos que respetar profundamente los valores de los miembros de toda la familia. Pero, a la vez también ser naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, uno que se considera cristiano, si su nuera, su yerno le expresa que por favor no introduzca la cuestión de una forma reiterada e insistente con los nietos, lo respetaremos. Pero si estoy acostumbrado, si vienen a comer a casa, si pasan tiempo con nosotros entre semanas y damos gracias, seguiremos dando gracias. No vamos a renunciar a nuestras convicciones. Y nuestros nietos tienen que ver la verdad. No vamos a ser intencionales en un sentido, vamos a respetar, en oración vamos a ser muy intencionales. Quizá también vamos a compartir literatura y otras cosas, lecturas de cuentos, de historias. Las historias bíblicas son narraciones clásicas. Una lástima que en nuestro país, en nuestro contexto, se conoce tampoco la Biblia. La Biblia tiene un valor educativo, literario increíble. Solo desde esa óptica vale la pena que nuestros hijos, nietos, conozcan las historias bíblicas. Concluimos, 3 ideas. Entender que vivimos en un mundo imperfecto. Eso significa realismo. Quedaos con esta idea. No vivimos en un mundo absurdo y sin sentido. Vivimos en un mundo imperfecto.
pero este mundo tiene sentido, tiene significado y debemos encontrarlo. Hemos de ser realistas en cuanto a ello y tener esperanza. En segundo lugar, la segunda conclusión, desarrollar valores y criterios, convicciones. Los abuelos tenemos que desarrollar convicciones, ser realistas y, en segundo lugar, convicciones. En un mundo como el que vivimos cada vez más superficial y light, las convicciones son imprescindibles. El futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros requieren de visualizar convicciones, personas con convicciones. Y en tercer y último lugar, desarrollar la capacidad, como decíamos al principio, de aceptación. Eso implica flexibilidad y resistencia. Tenemos que ser muy flexibles. Tenemos nuevas dinámicas familiares y nos toca responder de la mejor manera y lo más rápidamente posible. Eso es flexibilidad. Pero a la vez tenemos que ser resistentes. Hay convicciones, hay realismo y tenemos que plantearlo de esa manera. Así que espero que todo lo que hemos compartido nos haya ayudado y provoque a la reflexión. Y si queréis ahora podemos pasar a un tiempo.